Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo estamos de audio? Confirmen. Sí, sí, te escuchamos. Ok. Un minutico más, a ver si logra entrar alguno otro compañero. Okay. Oye, que vamos a dar apertura. Agradezco por favor mutear los micrófonos para no tener interferencias. Les agradezco. Lo que tuvimos la clase pasada, vimos lo que eran las velas de giro y vamos a ver lo que son las velas de continuidad y cómo podemos hacer continuidad dentro del mercado de opciones binarias, que es el mercado que operamos nosotros. Entonces, básicamente, tenemos un setup, una metodología para operarla, la cual les comparto. Primero, identificar una tendencia que sea clara. Que se puedan identificar fácilmente los niveles de soporte y resistencia de esa tendencia y observar que también las velas nos estén dando niveles. O sea, que están, si son un movimiento bajista, nos esté dando, entre las velas, te dando mínimo y máximo cada vez más bajo. Y si es una tendencia o un movimiento alcista, nos esté dando entre las velas máximo y mínimo cada vez más alto. Y por cuarto debemos observar la fuerza de las velas. Si la vela lleva fuerza, nos vamos en continuidad. Si vemos que lleva debilidad, haríamos un giro. Y por último, les mostraré algunos errores comunes al momento de operar las continuidades. Como es costumbre, antes de iniciar las clases, siempre les dejo una reflexión. Mucho en Internet se escucha la palabra libertad financiera. El tratar de ser libre financieramente, no depender de un trabajo, de tener activos, etcétera. Entonces, ese orden de ideas, como asociándolo al trading, podríamos decir que para poder conseguir la libertad financiera con con el trading solamente, no le diría, pero sí utilizándolo como una forma de apalancamiento, el cual nos permita hacer la diversificación y hacer una diversificación no de pronto en negocios tradicionales, sino en ingresos pasivos, ¿ya? Entonces la reflexión sería diversificar y llevar a la práctica el viejo dicho de no meter todos los huevos en la misma canasta. La pandemia del COVID-19 en el 2019 dejó muchas enseñanzas y una de ellas que muchas personas, a pesar de que tenían un ingreso alto o tenían negocios, tenían a veces todo el dinero en un mismo sector. Por ejemplo, hay gente que tenía varios restaurantes, entonces tenían 5 o 10 restaurantes. Entonces, todos esos ingresos estaban bajo un mismo sector económico y la idea es diversificar en varios modelos de negocio. Esto nos va a permitir que si tenemos bajo en uno o dos tipos de negocio, los otros tres contrarresten las pérdidas momentáneas de esos sectores o tipos de industria en los cuales estemos invirtiendo. Entonces, una vez que nosotros alcancemos la rentabilidad en el trading, podamos tener extra un ingreso extra, un ingreso adicional, del cual ya nosotros podamos adjuntar, podemos pensar a entrar en otros mercados como acciones, forex, commodities o índice sintético, que es el que se está hablando ahorita con mucha frecuencia por las redes sociales. Y tener otros ingresos como de pronto ingresar en los bienes raíces, comprar y vender inmuebles, repararlo y después venderlo y ganar un ingreso por la diferencia de ese valor, o comprar inmuebles y tenerlos en arriendo.
que sería otra forma de pronto de diversificar. Una vez nosotros seamos rentables y en el trading, una vez tengamos un ingreso o un flujo constante de dinero, el cual nosotros podamos ir juntando y nos dé la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida y como siempre a la vez la calidad de vida de nuestra familia. Entonces ahora sí entremos al tema de hoy, que es lo que tiene, lo concerniente a las velas de continuidad. Entonces, primero que todo, como les decía, debemos identificar una tendencia y los niveles de soporte y resistencia de esa tendencia. En el caso de esta que tenemos aquí, una tendencia alcista, en la cual nosotros podemos observar, tenemos máximos, impulsos y retrocesos, lo básico como que todo el mundo conocemos. Impulso, retroceso, impulso. Esperamos que llegue a la resistencia. El impulso fue roto, perdón, la resistencia fue rota, ahora es utilizada como soporte. Una vez que nos llega al nivel que anteriormente era resistencia, se convierte en soporte, ingresamos en continuidad, tendencia alcista. Y podemos ver alto cada vez más bajo y bajo cada vez más alto, lo básico de una tendencia alcista. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que identifiquemos fácilmente una tendencia. Recordemos que existen básicamente tres tipos de tendencias. Una tendencia débil, tendencia saludable y tendencia fuerte. Entonces, para poder operar continuidad, lo ideal es operar en tendencias saludables o tendencias fuertes. Y para operar debilidades o retrocesos o giros, lo ideal es operar en tendencias débiles, donde el ángulo de inclinación sea mayor. Entonces, entre más mayor sea el ángulo de inclinación, que este es el ángulo de inclinación de un movimiento, de un impulso, más fuerte será la tendencia. Cuando este ángulo es menor, o sea, está más cerca a los niveles, la tendencia es más débil. Entonces, para tendencias débiles, operamos giro o retroceso. Para tendencias fuertes o saludables, operamos continuidad. Lo mismo es una tendencia bajista. Siempre la tendencia bajista se romperán el precio romperá los soportes y rebotará o hará retroceso en la resistencia. Entonces, impulso, retroceso, impulso. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que los impulsos siempre deben ser mayores que los retrocesos. Por lo general, cuando hay un cambio de tendencia, según la teoría, se generan 3 impulsos y 2 retrocesos. Si nosotros vemos que los impulsos, el segundo impulso es más pequeño que el primer impulso y el tercero se hace más pequeño aún que el segundo, nos quiere decir, si no somos buenos observadores, de que la tendencia principal está perdiendo fuerza. Si nosotros vemos que los retrocesos cada vez van siendo más grandes que el retroceso anterior, también nos dice que la tendencia bajista está perdiendo fuerza y que los compradores están tomando el control. Entonces es un síntoma de que la tendencia va a cambiar. Entonces hay que tener muy en cuenta tanto la distancia de los retrocesos como la distancia de los impulsos. Eso nos va a garantizar y nos vamos a dar cuenta cuando el precio está tratando de darnos la vuelta. Adicional que nosotros también miramos el tamaño de las velas y miramos si las velas comienzan a tener rechazo. Entonces tenemos, para recapitalizar, para operar continuidades, tenemos que hacerlo, se puede hacer continuidades en consolidaciones también, correcto, sí se puede hacer. Si me pregunta Alfredo, ¿se puede hacer? Sí, correcto. Pero para hacerlo, lo ideal es hacerlo cuando el precio rebote en los niveles.
en los extremos de la consolidación. Y si operamos dentro de la consolidación, acuérdense que siempre hace en un rango siempre el precio va a estar operando en forma de zigzag, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Pero en el medio puede que en un momento dado no llegue, si viene bajando puede que no llegue y se devuelva antes de llegar al último, al mínimo, o en este caso al suelo. Puede que se devuelva y toque el techo antes de llegar. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la zona del 50%, en la mitad. Es mucho más peligroso que el precio se devuelva que al inicio. Entonces, si vamos a hacer continuidades dentro de una consolidación, le aconsejo lo hagamos al inicio de la consolidación. Después de la vela que hizo el giro, la vela siguiente, igual abajo. Hace el giro, la vela siguiente. Y mucho mejor si nosotros venimos en una tendencia alcista, perdón, bajista. En este caso, venimos en una tendencia bajista y una consolidación. Es mejor operar siempre en la tendencia principal, a pesar de que tenemos una consolidación. Porque casi siempre el gran porcentaje cuando el precio se encuentra en consolidación va a romper por lo general en la misma dirección de la tendencia principal antes de la consolidación. Entonces lo aconsejable siempre es mejor, si vamos a operar consolidaciones, hacerlos siempre a favor de la tendencia principal, la tendencia que tenía antes de entrar a la consolidación. Entonces, cuando nosotros vayamos a operar giros, continuidades, nosotros vamos a esperar que nos rompa un nivel. Después que estemos en un nivel de aquí es que nos vamos a ir hasta el siguiente nivel. Entonces nosotros tenemos un nivel, rompió el nivel con una vela de rompimiento, porque si la vela rompe con una mecha y el cuerpo cierra arriba del nivel, es una ruptura falsa. Toda ruptura verdadera de un nivel debe hacerse con cuerpo. Y debe hacerse por lo menos con el 50% del cuerpo. Cuando lo hace con el 25% también es posible, pero menos del 25% por lo general son rompimientos falsos. Entonces, un error que a veces se comete es que nosotros operamos la vela de ruptura, que va a romper el nivel. Es muy peligroso porque si él tiene un nivel fuerte, a pesar de que el precio toca aquí, se nos puede devolver con fuerza y nos cambia el color de la vela. Quedaría una vela verde con mecha abajo, una mecha inferior, y eso nos hace perder. Más si venimos en un movimiento, si venimos en movimiento fuerte, tenemos un nivel, lo más probable es que ese momento o fuerza pase que esa vela en formación pase como si nada a ese nivel. Entonces, en lo posible evitemos operar las velas que estén cerca de un nivel, y más si nosotros vamos en ese mismo sentido del movimiento. Recordemos que la dinámica de la tendencia bajista es que el precio siempre rompe soporte y hace su retroceso en la resistencia. Y viceversa con las tendencias alcistas. Las tendencias alcistas siempre romperán la resistencia y rebotarán en los soportes. Tenemos que tenerlo en cuenta. Muchos aprendices o novatos no tienen en cuenta esto y siempre ven un nivel sin tener en cuenta que es soporte o resistencia, ingresa y lo termina rompiendo, pero no me cumplió, porque estamos entrando en contra de la dinámica del precio o la dinámica del mercado. Entonces debemos identificar dónde es posible, dependiendo de la tendencia, dónde va a rebotar el precio y cuáles niveles por sí solo debe romperlo para poder seguir su movimiento, en este caso alcista o bajista. Hay que tenerlo muy claro dónde operar en soporte y dónde operar en resistencia, de acuerdo si es una tendencia alcista o bajista. En este tipo de situación donde nosotros operamos la ruptura con una vela, con buen cuerpo, nosotros aquí podemos hacer continuidades. Podemos meter fácilmente 3 operaciones enseguida. Esperamos que esta vela, que es la segunda vela, la vela después del giro, de la ruptura, perdón, esperamos que no toque el nivel, porque casi siempre cuando hay una ruptura de un nivel, el precio tiende a hacer un retroceso a ese nivel, un pullback. Entonces, cuando el precio hace el pullback, lo puede hacer de 2 formas. Una, con una vela contraria, en este caso será con una vela verde aquí, y luego sale una vela roja y nos vamos en continuidad. Y la otra, la segunda forma, es que
haya el pull base dentro de una vela del mismo color de la tendencia, en este caso una vela roja. Esta mecha que vemos aquí, en su momento esta vela fue verde. Inició verde, tocó el nivel y fue rechazado con fuerza, llegó al punto de apertura y le cambió el color a rojo. Entonces, como inicialmente esta vela fue verde, nos va a entender que ya el precio hizo su retroceso o su pullback al nivel roto anteriormente, lo que nos da una gran confiabilidad de que la siguiente vela la podamos meter a la baja en continuidad, porque ya el retroceso o el pullback fue hecho con la vela roja. No necesariamente la vela tiene que ser verde. Muchos dicen, no, es que yo no meto porque no veo vela verde aquí tocando el nivel. Recordemos, esto muy poco los dicen, muy poco en los libros lo van a encontrar en los canales de YouTube. Un pullback se puede dar con una vela de color contrario o con una vela del mismo color, siempre y cuando toque el nivel y sea rechazado de ese nivel. Entonces rechaza, fue verde en su inicio, rechazó, cambió de color. Entonces aquí ya el retroceso al nivel roto ya lo hizo con la mecha. Entonces, no esperemos vela verde aquí porque muy difícilmente va a salir vela verde. Posiblemente dependiendo cómo termine esta vela. Pero si hay un momento con una fuerza bajita, es muy difícil que vaya a tocar nuevamente una vela verde aquí a este nivel. Entonces nosotros no podemos ir con esta vela, segunda operación, tercera operación, terminamos nuestro día, cerramos nuestra plataforma y nos dedicamos a hacer otra cosa. Metemos 3 velas y continuamos aquí. Cuando operamos continuidad tenemos que tener en cuenta los máximos y los mínimos entre velas, como le comenté. Si podemos ver aquí, esta es una vela doji y la vela roja siguiente rompió el máximo, hizo un máximo y un mínimo más bajo que la vela doji anterior. Seguimos aquí más bajo que la mechita de la vela verde. Y esta mecha es más baja que la mecha esta de la vela doji. Entonces nosotros fácilmente nos podemos ir en continuidad a la vela siguiente y la que sigue, porque esta también hizo un bajo más bajo y un alto más alto que la vela roja, con la mecha esta y con el cuerpo de la vela. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí, que esta vela nos cerró justo en la mecha de la vela anterior o por encima de la vela anterior, lo más preferible es no ingresar porque no se está cumpliendo la estructura de la tendencia bajista, que es hacer entre las velas, igual que dentro de la estructura como tal, máximo y mínimo cada vez más bajo. Entonces, meter esta operación aquí, la tenemos que dejar pasar hasta que no nos rompa la mecha de esta estructura. Cuando rompa la mecha de esta estructura, que es la última mecha del último bajo más bajo, podemos ingresar. Ingresaríamos después de esta vela. Entonces nosotros podemos ingresar en esta vela, esta y esta. Y así sucesivamente vamos ingresando. Aquí tenemos una vela envolvente, en la cual nos está dando que el cuerpo de la vela roja es mayor que el de la vela verde. Hay que tener mucho cuidado con las velas envolventes. Muchas teorías en libros dice que debe cubrir tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Experiencia propia y lo real y lo recomendable es que la vela envolvente en la parte de arriba no tenga mecha y en lo general que esté en el mismo nivel, y si está por debajo del nivel de la vela anterior, mucho mejor en la parte superior. Porque si tiene, como en este caso que tiene mecha arriba, aquí hizo un máximo más alto que la vela anterior. Entonces quiere decir que a pesar de que la vela es roja, bajita, sigue teniendo presión alcista y es posible que la vela siguiente gire. A veces nos dice, hey, pero yo metí una vela envolvente, Alfredo, y se me devolvió, se salió una vela contraria, no me cumplió. Posiblemente tuvo mecha en la parte superior y esa mecha era más alta que la mecha de la vela que envolvió anteriormente. Entonces, quiere decir que todavía hay presión alcista en esa vela roja y posiblemente la vela siguiente tenga a girar, porque esta mecha va a hacer que el precio posiblemente gire al alza, porque ahí todavía hay presión alcista. Entonces, siempre las mechas nos van a estar hablando, así como nos hablan los cuerpos de las velas, las mechas también nos van a dar información. Entonces, hay que tener muy en cuenta las mechas y los cuerpos con relación a las velas anteriores. Y eso nos va a decir
hacia dónde posiblemente se pueda ir el precio. Si nosotros hacemos una correcta lectura de la estructura y adicional hacemos una correcta lectura de los niveles entre las velas, tenemos una gran posibilidad de saber hacia dónde se dirigirá el precio en la siguiente vela en la cual nosotros vamos a ingresar. Y si hacemos una buena lectura de la fuerza de la vela, todavía será nuestra efectividad mucho más alta. Ahora, ¿cómo operamos nosotros un rompimiento y continuidad? Pues recordemos, como vimos en la clase pasada, cuando hace una ruptura de un nivel, el precio puede retroceder o puede seguir con una vela del mismo color. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno de los aspectos que por lo menos existan 2 o 3 velas del mismo color del movimiento de la ruptura. En este caso, el nivel o la zona es entre el cuerpo y las mechas. Esta es una zona de mecha. Esta vela verde es la vela de ruptura. Tenemos 2 velas verdes anteriores y tenemos una vela que rompe. Si nosotros tenemos momentum, aquí hay un momentum porque hay 2 velas verdes y hay una tercera vela verde, rompió con fuerza y tiene buen cuerpo porque las mechas son más pequeñas que el cuerpo, que la sumatoria del cuerpo de la vela. Una de las formas de saber si una vela es débil o es fuerte es haciendo sumatoria de las mechas con relación al cuerpo. Entonces, esta vela tiene más cuerpo que mecha. En teoría, una vela fuerte. Esta vela tiene más mecha que cuerpo. Lo hace una vela débil. Por eso el precio aquí posiblemente giró. Adicional, tenemos que tener en cuenta también la distancia entre la apertura y el máximo de la vela. En el cierre, perdón, de la vela. Entonces, entre más cerca esté el cierre con relación al máximo de esa vela, más fuerza va a llevar el precio. Si la distancia es mayor entre ambos, la vela va a ser débil. Entonces aquí el punto máximo es la mechita, aquí es la mecha, y el cierre de la vela es aquí, y la distancia es muy poca. Entonces quiere decir en teoría que esta vela es fuerte. Pero esta vela, su punto máximo está aquí arriba y su punto de cierre está acá, lo que hace que esta vela, en teoría, sea una vela débil. Entonces, una forma de identificar si una vela es fuerte o es débil es sabiendo el tamaño de la vela y sabiendo el punto de apertura y el punto de cierre de esa vela. ¿Y cuál es la relación entre las mechas, el tamaño de la mecha y el tamaño del cuerpo? Esa es una de las formas para saber si una vela es débil o una vela es fuerte. Nosotros lo que esperamos vela a vela, nosotros no identificamos vela trompo, vela martillo, vela harami, vela mujer embarazada, etcétera, etcétera. Nosotros solamente identificamos 2 tipos de velas, vela débil y vela fuerte. Y ahí embarcamos todos los tipos de velas japonesas que encuentran en los libros y en los materiales de YouTube. Entonces, para nosotros lo que esperamos de la vela, o una vela es fuerte o es débil, o lleva fuerza o lleva debilidad, independientemente de su forma o su tamaño. Entonces, recapitalizamos, identificamos una tendencia clara, que la tendencia sea saludable, o sea, una tendencia fuerte. Segundo, identificamos niveles de soporte y resistencia claros en la estructura del precio, en este caso en la estructura de la tendencia. Y después observamos que tengamos también niveles entre las velas, que se estén cumpliendo la lógica o la lógica tendencial o la estructura del precio. Si estamos en una tendencia alcista, entonces nuestras velas tienen que hacer máximos y mínimos cada vez más altos entre velas. Y si es una tendencia bajista, que el máximo y el mínimo sean cada vez más bajos entre las velas. Entonces, para las personas que operamos vela a vela, nosotros adicional de eso, miramos que la vela que se terminó, o sea, la vela anterior, la vela previa a la que vamos a ingresar nosotros en nuestra operación, lleve fuerza. Entonces aquí tenemos, así como se ve en una estructura dentro de, afuera de una estructura de
de un nivel, de una tendencia, perdón, así internamente se ve dentro de una vela ese mismo movimiento. Entonces, como nosotros vemos máximo y mínimo cada vez más alto dentro de una estructura alcista, dentro de la misma vela, si uno hace, nos pasamos al gráfico de línea, podemos observar que también va a ser la misma figura de máximo y mínimo cada vez más alto dentro de la vela. Entonces nosotros vamos a observar impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso dentro de la vela. Por eso nosotros vemos que la vela sube, después retrocede un poco, vuelve a subir, retrocede un poco, vuelve a subir, retrocede un poco. Cuando nosotros vemos que la vela sube y llega a su punto de apertura, vuelve y sube y baja sobre el más abajo del punto de apertura, vuelve y sube y vuelve y baja más abajo, quiere decir que los bajistas tienen más fuerza, que están tomando el control sobre esa vela, porque los retrocesos están siendo más altos, están siendo cada vez más bajos que los impulsos. Entonces, un síntoma de alerta de que la próxima vela, a pesar de que de pronto la vela en formación termine verde, posiblemente la vela siguiente pueda girar. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, solo con el tiempo nosotros vamos adaptando la vista. Aquí nosotros tenemos en una representación también gráfica un movimiento de una vela alcista. Hizo un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y al final termina con un pequeño retroceso, que en este caso sería una mecha pequeña. Recordemos que el precio a veces cuando llega a un nivel es rechazado y queda siempre por ganar con una mecha pequeña. O una mecha grande dependiendo del nivel o dependiendo el nivel oculto que dimos en una clase anterior. Observando el mismo movimiento que dimos de ondas, sería en un movimiento bajista. Tenemos impulso, retroceso más pequeño que el impulso más grande que el impulso anterior, retroceso parecido al impulso anterior, el retroceso, perdón, y un nuevo impulso parecido a los impulsos anteriores. Visualmente, uno va con el tiempo memorizando estos movimientos. Entonces, si nosotros vemos que una vela inicia hacia abajo, hace un impulso, un retroceso, y el impulso es más pequeño que el impulso anterior, hace retroceso, y después hace un impulso más pequeño que los dos impulsos anteriores, es síntoma de que esa vela, a pesar de que terminó roja, bajista, la vela siguiente puede ser una vela en contra, una vela giro. ¿Por qué? Porque sus impulsos fueron cada vez más pequeños. El impulso primero fue más grande que el segundo y el segundo fue más grande que el tercero. Es como si tuviéramos lo que vimos la vez pasada, un patrón PMG, perdón, EMP, grande, mediano, pequeño. Entonces, dentro de la misma vela se puede dar un patrón de grande, mediano, pequeño y un síntoma de giro, pero no lo vamos a ver como velas, como lo vimos en la clase anterior, sino lo vamos a ver dentro de la misma vela, en su movimiento. Entonces, una vez nosotros hemos adaptado la vista a los movimientos del precio, nos vamos dando cuenta cómo va haciendo su comportamiento dentro de la vela en formación. Aquí nosotros tenemos la tendencia bajista, una vela bajista, en el gráfico de línea, más adelante, dentro de los cursos, a medida que vayamos avanzando, llegaremos a ver los gráficos de línea, les mostraré cómo se pueden leer cómo se pueden leer los gráficos de línea. Entonces, aquí tenemos, si observamos, tenemos estos picos son cada vez más bajos a los picos anteriores, lo que no quiere decir que este movimiento ha sido cada vez más bajo. Posiblemente la vela siguiente sería una vela bajista, que fue lo que ocurrió aquí. La vela siguiente fue una vela bajista. Entonces, mirando el gráfico de línea, nosotros podemos operar tanto en el gráfico de velas como en el gráfico de línea. Le agradezco mutar el micrófono y se va a cortar. Entonces terminamos, si no logramos en este Zoom, abrimos un nuevo Zoom, terminamos la clase y atendemos preguntas y respuestas si hay preguntas y respuestas, algunas dudas con respecto al tema dado el día de hoy. Les comentaba que nosotros podemos observar continuidades
Existen varias estrategias, le voy a comentar dos que son muy buenas para operar continuidad. En una próxima clase les mostraré 5 ¿Quién es? estrategias de continuidad. Obviamente algunas muy pocas ¿Quién? que están en los libros. Entonces, una que es muy buena y funciona bastante. Yo tengo 2, 3 faltas arriba si quieres. Ok, seguimos. Si nosotros vamos en un movimiento, por ejemplo, en este caso un movimiento alcista, y la vela nos deja una mecha en la parte superior en un movimiento alcista, posiblemente la teoría dice que esa mecha puede ser rellenada por el precio, por una vela siguiente. Entonces, si nosotros tenemos ya un momento, porque hay una vela previa anterior del mismo color, y vamos en un movimiento alcista, en este caso, esperamos, si vemos que esta vela nos está dejando una mecha menor el tamaño de la mecha que el cuerpo de la vela, podemos esperar que la vela inicie en retroceso, el retroceso sea débil y el rechazo fue fuerte, hacia arriba. Rechaza despacio, perdón, baja despacio y es impulsado con fuerza al alza. Eso nos está dando a entender que el precio lleva fuerza alcista. Entonces esperamos un segundo retroceso y ingresamos la operación en la mecha. Como ya le he dicho a nosotros muchas veces, los puntos de entrada óptimos son en la mecha o en la apertura de la vela. Entonces esperamos retroceso. El primero retrocede débil, es rechazado hacia el alza con fuerza, retrocede nuevamente débil, ingresamos inmediatamente a la operación en la mecha y esperamos el desarrollo de la vela. Entonces esta vela comienza roja, llega a su punto de apertura, sigue y cambia el color de la vela, dando una operación positiva. Lo mismo ocurre en una tendencia bajista. Siempre la mecha va a estar a favor del movimiento. Si estamos en una tendencia alcista, la mecha debe estar arriba. Y si estamos en una tendencia bajista, la mecha en la cual vamos a rellenar la vela en la que vamos a ingresar debe estar abajo. Entonces lo mismo, tenemos momentum, movimiento de vela del mismo color. La vela nos dejó mecha en la parte inferior porque estamos en un movimiento bajista. Esperamos que el precio nos dé un pequeño retroceso. Casi siempre cuando la vela termina con mecha, casi siempre cuando la vela siguiente inicia, por lo general, inicia un poquitico en retroceso para después seguir su continuidad. Entonces nosotros buscamos el precio siempre más arriba porque aquí si nos queda una vela de hoy, inclusive nos puede quedar una vela verde, pero nosotros podemos ganarla porque entramos en un óptimo punto de entrada. Por eso siempre recalco ingresar en lo posible en las mechas. Nosotros si ingresamos en la mecha, nosotros no tenemos, no es indiferente el color de la vela, sea roja o sea verde. Si la cogemos en un buen punto óptimo de entrada, nosotros vamos a ganar la operación porque nosotros ganamos la operación es por el punto de entrada, de la distancia entre el punto de apertura y el punto de cierre. Ahora, mirando el sentido contrario, la mecha hacia abajo, nosotros lo que buscamos es el rechazo de las velas. Entonces, a veces como veíamos un patrón, los patrones que vimos, los patrones de secuencia en la clase anterior, también existen unos patrones en continuidades. El precio con la vela anterior nos dejó mecha en la parte inferior. La vela siguiente, la segunda vela, también nos hizo el mismo patrón, nos dejó mecha en la vela inferior. Posiblemente la tercera vela también nos va a dejar mecha en la parte inferior. Entonces nosotros esperamos el desarrollo de la vela, esperamos que salga hacia abajo, impulse con fuerza, retroceda nuevamente débil, ingresamos en la mecha, la vela se impulsa con fuerza, ingresamos la operación. Entonces, estamos operando velas de rechazo. Siempre, para poder operar este tipo de operativa, tenemos que tener en cuenta lo que siempre le digo, el máximo más alto que la vela anterior, máximo de la mecha más alto que la vela anterior. Si esta mecha es superior a la mecha de la vela anterior, no ingresamos en la próxima vela, porque quiere decir que los bajistas tienen bastante presión porque llevaron el precio más abajo de la mecha anterior. Entonces, una operación riesgosa y meter esa operación aquí. Pero si nosotros vemos que esta mecha es inferior, es más alta que la mecha de la vela anterior,
Entonces nosotros no podemos ir en continuidad, con toda confianza. Lo mismo va a ocurrir en las velas de rechazo bajista. La vela anterior nos dio mecha en la parte superior, la segunda también, posiblemente la tercera vela nos va a repetir el patrón de que la vela termine con mecha arriba, alcista. Entonces esperamos retroceso, débil, impulsa con fuerza a la baja, sube nuevamente, retroceso débil, ingresamos en la mecha y nos vamos a favor del movimiento. Y esta vela con gran probabilidad quedará igual que las anteriores, con mecha en la parte superior. Entonces aquí tenemos una vela con rechazo en la parte superior, siempre respetando los máximos y los mínimos de la vela. En este caso, sean cada vez más bajos porque estamos en la tendencia bajista. De los errores comunes que le comenté anteriormente, adicional de la vela de ruptura, que le dije que no es aconsejable entrar en la vela de ruptura porque se nos puede devolver y terminar el color contrario. En las velas de rechazo, si nosotros la vela cerró en un nivel, justo en un nivel con la mecha y el espacio es muy pequeño, no ingresemos vela de rechazo en ese nivel, porque lo más probable es que toque el nivel y sea rechazado con fuerza al alza y esa vela se nos cambie el color. Entonces decimos, no, es que nos engañó, el mercado Equotion es tramposo. No, hicimos mala lectura de la información del contexto. Entonces estamos cerca de un nivel, nos deja una pequeña mecha, el cuerpo es más grande que la mecha. No ingresemos porque lo más probable es que esa vela va a llegar, va a tocar el nivel y va a ser rechazado al alza y nos va a cambiar el color de la vela. Entonces ese es un error muy común. Otro error muy común, vamos en un movimiento alcista, aquí hay momentum. Entonces, no, lo que pasa es que aquí ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, el patrón 6 por 1 que Alfredo dijo en la clase anterior de giro, sí, pero depende del contexto. El nivel, aquí hay un número redondo aquí arriba que se puede observar esta línea gris, un número redondo. Esta vela verde no llegó al número redondo. Entonces, meter una operación aquí a la baja es peligrosa, aquí se cumplió, pero si no coges buen punto de entrada y cosas se te da punto de entrada con delay, lo puedes perder. Entonces, aquí, esta vela fue roja, digo, no, esta es una vela doji. En YouTube dice que cuando hay una vela doji sobre un nivel, la vela siguiente va a ser una vela de giro, vamos en continuidad. Depende del contexto. Digamos momentum, aquí hay momentum, hay varias velas verdes, 6 velas verdes contra una vela roja doji. Esta vela no es una vela de fuerza, tiene menos cuerpo y tiene más mecha. Y una velita tan débil no va a poder contrarrestar 6 velas verdes. No hagan esto porque aquí va a haber pérdida. Mucha gente pierde plata aquí pensando que esta vela siguiente va a ser roja a la baja. Aquí recordemos lo que le acabo de decir. Tengamos en cuenta los máximos y los mínimos de la vela. Esta vela fue roja en color, pero su lógica tendencial es alcista porque me hizo un alzo más alto que el anterior y me hizo un bajo más alto. Entonces, no tengan en cuenta tanto el color de la vela, tengan en cuenta la formación de la vela y la estructura dentro del movimiento en el cual nos estamos moviendo. Una vela roja bajita, pero es color rojo, bajita, pero su estructura es alcista, porque me dejó un alto más alto y un bajo más alto. Aquí muchos meten la operación a la baja. Ya lo que tenemos más experiencia, metemos la operación a la alza en continuidad, porque aquí me está dando continuidad, se me está respetando la estructura del precio. En este caso, el movimiento. Porque va a hacer lo siguiente. Ya tienes todas las bolitas hechas, ya está jugado.
Bueno, chicos, como vamos a continuar, faltan como 1 o 2 diapositivas. Y el que quiera abrir micrófono, abrimos micrófono y hacemos preguntas, lo que quieran hacerla por el chat también. De pronto tengan alguna duda, algo que aportar o algo que aclarar. Estamos aquí para retroalimentar. Uno nunca se la sabe todo y siempre uno termina también aprendiendo de otras personas. Entonces, esta es la idea del grupo, de que podamos eh, mejorar nuestras operativas día a día. Entonces, siempre trato de compartir los libros en PDF y dar este tipo de clases. A veces personas no tienen la oportunidad para pagar de pronto un curso. A veces hacen cursos y encuentran de pronto vendedores de humo y no le dan lo que lo prometen. Entonces, yo tengo 3 años, aprendí por mi cuenta. Un curso no me ofrecieron lo que yo esperaba. Tomé la iniciativa de aprender por mi propia cuenta, de pensar en muchas cosas y al final decidí de operar con indicadores y vi que el mejor indicador era el precio. Entender que para operar binaria es un mercado diferente a los demás y que la mejor forma de ganar el mercado es aprender a leer las velas, el movimiento de las velas y aprender la estructura del precio. Con esas dos reglas y la fuerza del precio podemos ganar el mercado la mayoría de las veces. Entonces, yo solamente hago líneas de soporte y resistencia y veo la fuerza de la vela, la estructura, es lo único que yo utilizo para operar. No opero con indicadores. Bueno, si alguien tiene alguna duda al respecto o quiere aportar alguna idea. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién te hablo? Con Ender Velázquez. Profe, una pregunta. ¿Cuánto Sí, es lo recomendable? ¿Qué tiempo es recomendable operar ver de continuidad? ¿1 minuto o 2 minutos? yo en lo personal opero turbo, operación a 1 minuto, pero tú puedes operar en cualquier temporalidad, puedes operar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Ahora también depende de qué tan extendido esté un movimiento. Si yo tengo un movimiento aquí que hay 15 velas, que yo veo que mucha gente quema, los novatos queman muchas cuentas buscando giro cuando hay velas del mismo color, a veces hay 12, 13, 14 velas. Ahí no te metas ese giro porque vas a quemar la cuenta. Y muchos lo siguen quemando. Ahí hacen 3 martingalas y en una cuenta pequeña ya la quemaron. Entonces, el mercado manipulado, ¿no? Estás entrando en un momento. Pero lo que no saben qué es momento, cuando nosotros tenemos máximo 3 velas y la cuarta vela sale del mismo color, quiere decir que ese movimiento lleva fuerza y meterse en contra de ese movimiento es peligroso. Ya. Ahora, ¿a cuántos minutos metemos una operación en continuidad? Si nosotros tenemos, acordemos que yo le di que habían unos niveles, que nosotros tenemos que operar sobre niveles. Entonces, en base a eso, nosotros podemos saber si nosotros sabemos qué distancia si nosotros tenemos un movimiento anterior que ya tocó estos 2 niveles, que tampoco se lo enseñan en el libro. Si yo veo que en un movimiento anterior, histórico, de aquí a este movimiento anterior ya me lo tocó, y hubieron 4 velas desde la ruptura, después de la vela de ruptura, al tocar el nivel, hubieron 4 velas para llegar al próximo nivel. En promedio puede haber entre 3 y 4 velas máximo para que vuelva a tocar ese nivel. Entonces, en base a eso, yo digo, bueno, tengo una vela de ruptura. Tengo miedo de que de pronto la próxima vela me vaya a hacer un pullback. Pero como yo vi el movimiento, yo miro al histórico y me dice, es que aquí, después de la vela de ruptura, me hizo 4 velas para tocar el nivel. O sea que yo máximo puedo meterlo a 4 minutos. Si yo lo meto a 5 minutos o una temporada mayor o un movimiento mayor, se me puede devolver algunas velas.
Y a veces una vela se devuelve con tanta fuerza que nos cubre 3, 4 velas, una vela de agotamiento, una vela de esa noticia y nos cubre varias velas que nosotros estamos ganando. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, bueno, entonces, como tengo entre 2, 4 velas, yo puedo operar a 2 o 3 minutos. Y hago que el precio se desarrolle. Si aquí me sale una vela, si ingresamos a 3 minutos y me hace un pullback con una vela verde y me sale 2 velas rojas, gano la operación. Y tengo margen. Ahora, si yo tengo esta distancia aquí y este nivel, lo tengo por aquí y lo tengo cerca aquí, tengo solamente el movimiento de vela y media aquí de ruptura, media que me volvió a romper porque tenía un nivel aquí, tenía otro nivel aquí, porque estoy operando sobre muchos niveles, porque a veces hay un mercado sucio que tiene muchos niveles. Entonces yo tengo solamente prácticamente 2 velas y ya tengo media aquí y media aquí que va a haber una vela de ruptura que no, se nos puede devolver precio. Lo ideal es nosotros mejor meterla a 1 minuto y lo máximo a 2 minutos. Y siempre que hagamos una vela de ruptura, nosotros podemos aprovechar. Esta es una vela que muchas personas le da miedo operar. Y esta es una vela que nos puede dar, después que aprendamos a operar, una vela que tenemos una efectividad como de un 90% de ganarla. Si nosotros llevamos un movimiento fuerte, si nosotros identificamos lo que es fuerza, el precio, cuando nosotros identificamos que tenemos varias velas del mismo color, que es una tendencia fuerte, posiblemente esta vela termine de color rojo. Nos va a tocar el nivel, nosotros esperamos que nos toque el nivel. Cuando toque el nivel, la metemos a la baja. Nos va a dejar la mecha. La vela va a ser verde, pero cuando toca el nivel, si nosotros vemos que rechaza con fuerza, esperemos otra vez que nos toque el nivel. Si la vela me toca, dame un segundito, la vela nos hace esto, sube con fuerza y baja despacio, no la ingresemos porque nos está indicando que la fuerza es alcista. Si estamos en el nivel que después de la vela ruptura y vamos a entrar a la segunda vela, o sea, vamos a entrar a la vela después de la ruptura, la vela del retroceso, y vemos que la vela cuando inicia con fuerza así, nos sube el nivel, nos rompe el nivel con fuerza y después retrocede despacitico así, llega antes o después del punto de apertura, pero regresa despacito y después vuelve y sube con fuerza, no metamos esa operación hacia la baja porque esa vela va a quedar verde, con mecha abajo. Entonces vamos a perder la operación. Nosotros lo que tenemos que buscar, si estamos en este nivel, es que el movimiento de la fuerza siempre va a ser hacia abajo, y eso es visual. Ustedes van a ver, pues el que quiera aprender a operar con movimiento de vela, cojan 20, media hora, 1 hora a ver las velas, cómo se mueven, no operen, simplemente observen las velas, observen las velas, observen las velas, y van a adaptar la vista, van a tener una vista de águila. Entonces nosotros miramos, ese movimiento se observa, pero es visual, y eso es decir que es fuerte o débil, eso lo aprenden ustedes al mirar la vela día tras día, día tras día, hasta que la mecanizan. Entonces nosotros buscamos movimiento bajista, necesitamos fuerza bajita. Nosotros necesitamos que el retroceso sea débil. Entonces la vela inició despacitico, despacitico, subió, ¡pam!, bajó con fuerza. Subió otra vez despacitico, 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 ¡pam!, metemos la presión ahí, ¡pum!, sale con fuerza. Esa vela termina roja con una mecha arriba. Entonces, vuelvo y repito, aquí nos estamos centrando en esta vela. Si esta vela inicia al alza con fuerza y baja despacio, 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 y después ¡pum!, vuelve, sube con fuerza y metemos esa operación a la baja, la vamos a perder, porque esa no va a quedar verde, porque lleva fuerza alcista. Si nosotros dominamos la fuerza, hay dos formas de interpretar el movimiento de la vela, y la forma que le estoy indicando ahora es más fácil que leer los movimientos internos de la vela, como les mostré ahorita en el gráfico de línea. Y todavía eso es algo más complejo. Pero yo por experiencia le digo, si quieren aprender, apréndanlo en esta forma que le estoy diciendo. Veamos el movimiento de la vela y en base al movimiento nosotros nos vamos. La mejor indicador para operar binaria es la acción del precio. Y la acción del precio basado en la fuerza o debilidad de la vela, sin indicadores. Entonces a veces nosotros nos centramos en el indicador, que si las 3 gemas cruzaron, si no cruzaron. En base a eso entramos, si el RSI, el MACD, si la banda ebólica, entonces nos centramos tanto en el indicador
que no miramos, no prestamos atención a lo que hacen las velas. Y las velas, si lleva fuerza, te va a romper cualquier EMA, te va a romper cualquier número redondo, te va a romper cualquier soporte, te va a romper cualquier resistencia. Como lleve fuerza, nada va a detener el precio, nada lo va a detener. Entonces, puede tener 10 indicadores de confirmación. Como la vela lleve fuerza, no te va a respetar, te va a decir, no, es que la plataforma de los brokers están manipulados, no están manipulados. Estamos haciendo una mala lectura del precio. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, claro, hasta ahí, gracias. Ok. ¿Preguntas? Profe, ¿qué libro recomienda para estudiar la estructura de las velas y eso? ¿Qué libro recomiendo? Libro como tal. O sea, que pasa que en internet hay demasiada información y la información está desorganizada. Hay que organizarla de acuerdo al perfil de trading de cada uno. Cada uno, con el tiempo, busca su propia forma de operar con lo que se siente más cómodo. Hay personas que se sienten más cómodos operando giros, que son las reversiones, y hay personas que se sienten más, que les es más fácil operar continuidad. Hay personas que se le hace más fácil operar continuidades en tendencia, hay personas que se lo hace más fácil operar a rango. Entonces, dependiendo de la forma de que las personas operen, necesita buscar la información para poder pulir su forma de operar, su estrategia específica. Entonces, ¿cuál es tu estilo de trading? O sea, ¿tú te desenvuelves más o crees que es mejor operando qué tipo de operativa? Retroceso, reversiones, consolidaciones, tendencia. Pues estamos en esa búsqueda de buscar mi estilo. Mi estilo, apenas estoy empezando en este mundo, en esta bonita profesión, entonces pues ahí vamos. Ok. Para muchas personas el proceso de hacer trading se vuelve largo. El proceso de aprendizaje puede durar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4. Hay personas que han durado 6 años en las binarias para ser rentables, han durado 6 años. Conozco personas que han durado 5 años para ser rentables. Entonces, cuando se opera estrategias, encuentra uno en YouTube, estrategia 99.9% de efectividad. Mierda, la Coca-Cola del mundo. Pan, la opero, mierda, me funcionó 1 semana. Ya después dejó de funcionar, me la dejo. Entro a YouTube, consigo otra 90%. Cojo esa estrategia, la testeo 2 semanas, 15 días, 10 días. No me dio más resultados, la suelto y cojo otra y nos pasamos así por mucho tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Y es difícil dominar este mercado que es tan complicado que mucha gente cree que es fácil porque nada más es decir, la vela va a subir o va a bajar y hundo ahí. Si sube, gano de suerte. Si baja, pierdo. Entonces ya no estamos operando bajo conocimiento o sobre un setup o sobre una metodología. Estamos operando a la ruleta rusa o lo que llaman por ahí el casino. Que no, que binaria es un casino. Binaria de conocimiento. Después que tú sepas y tengas una metodología comprobada que funciona y tú la apliques, en algunas ocasiones no se te va a cumplir, pero la gran porcentaje se te va a cumplir y tú lo que necesitas es que tu porcentaje de efectividad sea más alto que tu pérdida. Ya tú coronaste. Después llega una gestión de riesgo y la psicología está del otro lado. Entonces, recomendación, cada uno tiene que en su momento buscar ¿cómo se llama? Su forma de operar. Libro como tal, no recomiendo porque en internet hay bastante material gratuito. Entonces, yo lo que te digo es, trata de definir en qué quiero operar. Yo digo, yo quiero operar continuidades. ¿Qué puedo hacer para operar continuidades? Para operar continuidades, Alfredo me dijo esto y esto. En la clase siguiente Alfredo habla de que hay 5 estrategias para operar continuidades. De pronto las encuentras en internet, en YouTube, desordenadas, como te digo. Yo son las que opero, las que me funcionan, las que veo que son más efectivas y es lo que tomo. Entonces, tú puedes decir, yo puedo operar esto. Hay uno que se llama Víctor Hugo, no sé si está conectado,
yo di la primera clase, di 2 puntos de entrada, Víctor Hugo en la segunda clase también. Se ha tomado el trabajo de los patrones 1 por 1, el PMG, GMP, lo ha puesto en práctica y está en demo y está haciendo profit. Entonces, a veces hay una confusión de que entre más tú sepas, vas a ser más rentable. El trading a veces lo hacemos difícil. Yo les recomiendo, saber más no hay garantía de que sea rentable. Entonces, a veces menos es más. Yo sé lo básico, lo que me sirve. Si yo quiero aprender a operar vela de ruptura y Alfredo me dijo cómo operar esta vela que está aquí, esta vela que ya Alfredo me dijo cómo operarla, y yo la repaso todos los días, y yo la alcanzo a dominar y ya sé cuándo se me devuelve, cuando no se me devuelve, ya estoy dominando la fuerza, ya estoy viendo que tiene unas velas acá, no tiene velas acá, que la distancia de aquí con otro nivel oculto que estaba, o había unas mechas de este lado y la mecha me detiene el precio. Alfredo me lo dijo en una clase anterior, la perdí porque es que aquí ven una mecha y me devolvió el precio. Ahora tengo que ver que este paso acá me esté libre, preferiblemente que no haya velas de este lado que me contrarresten el precio, el avance del precio. Y Alfredo me lo dijo, me funcionó, me funcionó. Yo no tengo que aprender soporte, resistencia, línea de tendencia, Fibonacci, la GEMA, el MACD, el RSI. Yo con esto yo soy rentable. Yo me hago 2 o 3 operaciones y me salgo del mercado. Pare de contar. No tengo que más nada estar inventando. Si yo sé que 2 velas tienen mecha arriba y la tercera posiblemente me salga con mecha, y yo espero que me suba con mecha y la meto, la perdí, le tomo fotos o le hago un video, le hago backtesting, voy revisando por qué voy perdiendo, cuáles son similares a las que yo he ganado. Y esta no la perdí, que la otra también la perdí, parece que es por esto, y voy mirando, voy puliendo esa estrategia. Yo con una sola estrategia puedo ser rentable, no necesito aprender más. Entonces nos metemos en que tenemos que aprender de todo, saber de todo. Yo no opero ni cuña, ni triángulo, ascendente, descendente, no opero eso. Que por allá que las 4 fases de mercado, entonces el mercado de consolidación, tendencia alcista, distribución, mercado bajista, la fase del mercado, yo opero en el momento actual. A mí me interesa cómo está moviéndose el precio en el momento actual, qué está haciendo el precio en su momento, porque yo opero un minuto, a mí no me interesa lo que pasó el pasado. Yo miro el contexto, pero a mí el que me dice el movimiento actual, es lo que me dice a mí si yo opero o no opero y hacia dónde yo me dirijo mi operación. Si yo veo que estoy en una tendencia alcista, en una tendencia bajita, y yo veo que esta vela fue débil y veo que esta vela se me está formando con fuerza, por muy pesar que yo voy en una tendencia bajita y yo veo que esta vela lleva fuerza, yo no la meto a la baja, yo la meto a la alza buscando el pullback, una vela a la alza, porque esta vela rompió con debilidad. Y esta vela que se me está formando, los primeros 30 segundos me está mostrando fuerza alcista. Por más que yo tenga la tendencia alcista y una ruptura, yo no opero a la baja, yo opero lo que me dice el precio. Entonces, para mí prima más la fuerza de la vela, la fuerza del precio, que el contexto. Yo tengo contexto 50% y la formación de la vela el 50% para meter una operación. Pero si a mí la fuerza me dice que el precio va para arriba y el contexto me dice que va para abajo, porque la tendencia bajita, yo me voy a la alza porque me lo está diciendo el precio, la fuerza del precio. Yo ahí descarto el contexto y me voy con la fuerza del precio, porque el precio es el que me dice. Entonces, yo siempre le digo a ustedes, no persigan el precio, sigan el precio. Que mucha gente nos encargamos, nos ponemos a perseguir el precio y a darle órdenes al precio, que coja para arriba, coja para abajo. Si el precio nos está diciendo, hey, yo quiero subir, ¿por qué me voy a la baja? Yo me voy con el precio. Si el precio me dice que quiere subir, yo subo, igual que él. Ya, esa es la invitación que le hago. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O algún aporte que de pronto nos pueda servir a todos y a mí también inclusive? Si no quieren hablar por micrófono, pueden hacerlo por el chat. Yo los leo. Aprovechemos conocimiento. Muchas veces en internet se ve mucho
conocimiento que a veces no es de utilidad y a veces lo que hace perder el tiempo. A veces ya las personas ya han vivido, han pasado un proceso y tienen cierta experiencia que le facilita el camino a la persona que están presta a querer aprender. Entonces, este tipo de clases, si se saca una hora y para estar, y la idea es aprovecharlo, ¿no? De nada vale tener un conocimiento y no lo pones en práctica. De lo que se aprende aquí, tomar apunte y ir después al gráfico y mirar el gráfico hacia atrás, el histórico, y ver que lo que dijo Alfredo lo voy a comprobar y después voy a hacer las operativas, como la digo Alfredo, a ver si se cumple. Y entonces, de pronto algunas veces se va a cumplir, algunas no. Yo siempre le digo, si alguien entra al mercado y opera y la operativa se cumple, la puede compartir en el grupo. Ahí estamos todos para aprender. Y si la operativa se pierde, también la puede colocar en el grupo y preguntar por qué se perdió. Entre todos podemos decir por qué posiblemente se perdió la operativa. Y eso nos va a servir para poder mejorar nosotros nuestra operativa. El trading, cuando nosotros iniciamos, lo ideal es hacerlo en conjunto. Si lo hacemos solo, se nos va a hacer más difícil. Pero si nosotros lo hacemos en equipo, se nos va a facilitar más. Entonces, nosotros hacemos una operativa, la perdemos. Miremos por qué se perdió. Si yo no sé por qué la perdí, voy a preguntar a alguien, o de pronto a alguien de un grupo donde yo estoy, un grupo de capacitaciones de Visual Trader, pueda tener la respuesta. Y cuando yo vuelva a operar una situación similar, sabré cómo enfrentarla, porque ya yo tengo la respuesta a lo que me puede pasar si opero como no debe ser. Y esa es la idea. Mari pregunta, ¿cómo hago para entrar al grupo? Mari, tú no estás en el canal de Telegram. Ok, entonces voy a compartir el link del canal para los que no están, o lo puedan compartir con otros compañeros en algún otro grupo o personas que también quieran aprender. Ok, ¿qué más tiene preguntas por hacer? De pronto tenga alguna otra duda. Disculpe, el video lo subo a YouTube para poder visualizarlo de nuevo. Ok, sí, correcto. Mildred, tú estás dentro del grupo de Telegram. En el grupo, sí, estoy en el grupo. Ok, Mildred. Entonces, estate pendiente. Yo subiré en un canal que creé hace poco y he subido la última clase. Entonces, también voy a subir esta que se está grabando y lo puedan repasar una o dos veces, las veces que sea necesario. Y como le digo, tengan presto a cualquier duda que tengan. Con mucho gusto siempre estaré presto a acompañarlos en el proceso. Me hubiera gustado que así como yo lo estoy acompañando a ustedes, yo hubiera tenido a alguien que me hubiera tomado de la mano y me hubiera hecho el camino más fácil. Espero que así como Mari, Mildred, Víctor Hugo, están en esa búsqueda de buscar información y hacer el camino, Ender, de hacer un poco más fácil y evitarse dolores de cabeza, depresión, a veces ganas de tirar la toalla, de tanta pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y tomar este tipo ¿cómo se llama? De información que es valiosa, que, como les comento, muy pocas veces se ve en internet, y más cuando yo les muestro a ustedes de pronto cómo operar los movimientos de las velas y el gráfico de línea. Tampoco es necesario operar el gráfico de línea, pero sí es bueno que lo conozcan para ver cómo se mueve la línea. María, María, te compartí el link del canal.
Si lo puedes compartir de pronto con otras personas también que estén interesados de pronto en aprender esta metodología, de conozca algún canal o alguna persona o algún otro trader novato, que será beneficioso para ellos y le estarán haciendo un favor a ellos también. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos por hoy la clase. Estén pendientes de la próxima clase. Pues no lo hacemos los viernes. Me parece que el viernes pasado estuve fuera de la ciudad, estaba haciendo unos compromisos, no pude editar la clase. Vamos a terminar con la misma continuidad que veníamos. Vamos a hablar sobre 5 patrones o 5 estrategias de continuidad, y nos va a dar la oportunidad de pronto de operar continuidad. Como yo le comenté la vez pasada, si nosotros sabemos que el precio va a llegar a un nivel, ¿por qué no podemos esperar la vez que llegue al nivel para poder meter una operación? Metamos las operaciones en continuidades, no tenemos que esperar que llegue el precio hasta que llegue al nivel. Nosotros podemos meter una vela en continuidad. Si nosotros sabemos que el precio va a llegar hasta allá, ¿por qué no quedamos mirando que salgan varias velas del mismo color y esperar a que toque ese nivel? Si lo rompe, no lo rompe. Si lo rompe con fuerza, entonces ya no metemos el giro. Entonces vamos a buscar una vela de giro contra 6 o 8 velas del mismo color roja. Vamos a buscar la velita verde. Quemamos cuentas, evitemos quemar cuentas en ese sentido. Cambiemos la forma de operar. Me pregunta Matías, una última consulta, ¿hay un mejor horario para operar? Cuéntame, Matías, del horario que nosotros comenzamos la clase, de acuerdo a eso, dime hacia arriba, hacia abajo, cuántas horas te sería más factible. Porque yo tengo disponibilidad, yo puedo cuadrar mi agenda y de acuerdo a si todos estamos en la misma sintonía, no hay problema por mí por ponerla 1 hora más tarde o 2 horas más tarde si entran más personas. Yo pensé que era disculpa, yo pensé que era para las capacitaciones para operar. En cuanto al horario de operar, hay personas que me preguntan, Alfredo, ¿cuál es tu mejor horario para operar o cuál recomienda el horario? Inclusive me preguntan, ¿cuál es el mejor par para operar para ti? En cuanto a las 2 preguntas, la primera, no tengo par definido. Yo el mejor par que se encuentra en el momento es el opero. Que tenga menos volatilidad, que el precio esté más quieto, y que los movimientos sean más suaves, que me esté dando claridad en los niveles de soporte y resistencia, que no tenga casi volatilidad, que no tenga mecha tan larga en ese mercado, en ese par opero, independientemente de si es euro, si es USD, si es JPY, si es EBP, el par que sea, no, eso para mí es indiferente. El horario. Yo vivo en Colombia y por lo general yo opero entre las 9 y las 11 de la mañana. Pero cuando tú aprendes a operar de una forma correcta, tú puedes operar en cualquier horario. Puedes operar en la tarde, puedes operar en la noche y sin problema. Pero inicialmente, cuando la persona está iniciando, yo le sugiero que operen en la mañana con el horario del mercado de Estados Unidos, que de pronto donde está el dólar y los movimientos son como donde hay más, ¿cómo se llama? Bueno, se acaba la palabra ahorita. Más liquidez. El mercado tiene más liquidez, o sea, las velas son más grandes. Cuando haya velas pequeñas, no ingresemos, porque esas velas pequeñas, acordémonos que nosotros operamos con la distancia entre nuestro punto de entrada y el punto de cierre de la vela en la que ingresamos. Entonces, si nosotros operamos cuando hay muchas velas pequeñas, nuestra distancia de recorrido entre nuestro punto de entrada y el punto de cierre va a ser muy cortico. Y más si operamos en IQ, que tiene mucho delay, y a veces no va más los puntos de entrada, todavía vamos a tener más difícil que ganemos. Entonces, si nosotros vemos que tenemos mercados con velas pequeñas, no operemos, busquemos mercados que tengan las velas más grandes. Ahora tampoco esas velas exageradas, pero ya el ojo ya tú tienes, y que las velas entre sí sean aproximadamente el mismo promedio. Cuando nosotros encontremos velas que son velas grandes, pequeñas, y hay un desorden ahí de velas, y mecha grande, mecha pequeña, es un mercado sucio, no ingresemos ahí porque es botar la plata. Posiblemente
vamos a perder la plata. Muchas personas cuando entran al mercado de binaria pierden porque entran en los mercados menos, o sea, entran en los momentos menos indicados. Si tú ves, ingresas a las 10 de la mañana y tú ves que los pares, nosotros te está dando, los pares tienen movimientos muy bruscos, no ingresemos. Deja eso quieto, vete media hora, una hora y regresa y mira para ver si el mercado ya se acomodó. Si el mercado se acomoda, operamos. No nos desesperemos por operar. Nosotros no tenemos que pasar haciendo 20, 50, 100 operaciones. Hay mucha gente que hace 50 operaciones al día, 80, he visto personas haciendo 80 operaciones en $1. Es una locura. Con 5 operaciones que hagamos máximo al día, con eso podemos vivir del trading fácilmente. Aquí no es cantidad de operaciones, aquí es calidad de operaciones. No es cuántas operaciones hagas, sino cuántas operaciones de calidad haces. Yo prefiero hacer 3 operaciones de calidad que hacer 10 operaciones donde 8 son mal hechas. Yo prefiero tomarme el trabajo de las mejores oportunidades y meter 3 o 2 operaciones e irme tranquilo para cerrando la plataforma, que ponerme a operar a la loca y al final miro y he perdido más de lo que he ganado y termino estresado. Porque entre más tiempo pases en la plataforma, más te vas a estresar. Entonces tratemos de hacer menos operaciones posibles. Aquí no es por operar y hacer el número mayor de operación. Y mucha gente, por ejemplo, que conozco compañeros que operamos a vela, y se ponen a competir, que hacen operaciones vela, 10, 15 operaciones vela. Esto aquí no es un maratón, esto aquí es de dinero, esto es un negocio. Hay que mirar esto como un negocio para sacarle dinero. Aquí no es competir con nadie, aquí es competir con uno mismo. Y nosotros competimos es con el mercado, con el broker. O él nos quita el dinero, nosotros lo quitamos a él. Nosotros tenemos que ser más ágiles y quitárselo a él. A mí no me... Entonces, si tú metes una operación ahora y dentro de 10 o 20 minutos metes la otra, es mejor hacerla así que meter 3 operaciones, una detrás de otra, vela, minuto a minuto y las pierdes todas 3. Mejor meter 2 operaciones, así te demores 20 minutos entre una operación y la otra y ganarla, que meter 3 operaciones seguidas y perderla. Entonces, aquí no es demostrarle a que nadie que opera más que el otro, aquí es, vamos a sacarle el dinero al mercado inteligentemente. El trading es de resultado. Pare de contar. Aquí muchas personas que conozco en internet tienen bastante conocimiento, inclusive hay unos que tienen hasta más conocimiento que yo y no son rentables. Y hay gente que tiene menos conocimiento que otros, que inclusive que yo, y son rentables. Entonces, el trading hay que hacerlo sencillo. Entre más sencillo hagamos el trading, más posibilidad tenemos de ganar. Si nosotros lo tratamos de poco a poco y eliminando ese poco indicador, yo creo que a veces mucha gente me mandan fotos al interno. Alfredo, ¿cómo hago? Mira aquí y tal, y yo no veo nada. Está lleno de gráficos y de rayas, no veo las velas, no veo movimiento ahí, no veo estructura. Y eso está lleno de gráficos, de rayas, de indicadores, desde arriba hasta abajo. Es difícil leer un gráfico así. Entonces, con un indicador que ustedes se puedan llegar una EMA de 100, de 200, de 20, para mirar la tendencia. De pronto con un RSI, sobre compra, sobre venta, pero ya meter un RSI, un MACD, meter Van de Bollinger, meter las 3 gemas que se crucen, meter Fibonacci, meter los fractales, una locura, línea de tendencia, canales, o sea, se vuelve una locura, o sea, cuando viene a ver, o sea, no estás viendo, no estás viendo, realmente no logras ver el gráfico, estás viendo un poco de figuras ahí, de línea, que eso te va a quitar visibilidad. Entonces, entre más despejado tengamos el gráfico, más oportunidad vemos cómo se está desarrollando el precio. Le di la vez pasada, veamos el precio como un niñito, tenemos un hijo, lo llevamos al parque, un niñito de 2 o 3 años, no habla. Él te coge con las manos y con el dedito te señala que hay un carrito de helado y te jala para que vaya allá a comprarle un helado. Después te coge de la mano y te señala los columpios, te lleva a los columpios. Así como ese niñito es el mercado. Él nos habla. Él nos va diciendo hacia dónde se va. Él te está diciendo, yo quiero coger por acá. Pero como tú no le entiendes el idioma del mercado, tú te vas a lo contrario. Entonces, no, es que IQ es manipulado, que el mercado está manipulado. Y que yo opero y el mercado siempre se va en mi contra y siempre me hace perder. Estoy ganando y el último la vela se me devuelve. Ya le dije una forma de por qué el mercado a veces se devuelve. Si nosotros estamos cerca a un nivel fuerte y si operamos antes de los 30 minutos, antes de los 30 segundos, perdón, toca ese nivel, con gran probabilidad
si antes de los 30 minutos toca ese nivel, se te va a devolver. Entonces, cuando tengamos una vela, o sea, cuando tengamos para entrar una operación cerca a un nivel, para hacer continuidad, no ingresemos, debemos mejor pasar esa operación. Tratemos de ingresar cuando, si vamos a hacer operaciones de continuidad, cuando el mercado esté dentro de 2 niveles y no cerca a un nivel, porque no se nos puede devolver. Entonces nos pasa que la vela comenzó el color de, ¿no?, que nosotros esperamos y en el último segundo se nos devolvió. Para evitar eso, siempre operemos, entre más lejos estemos del nivel, en una continuidad más fácil va a ser para nosotros. Si nosotros tenemos una mecha y tenemos movimiento con momentum, con varias velas del mismo color, posiblemente la siguiente vela va a rellenar esa mecha. Posiblemente el precio va a rellenar esa mecha. Entonces, si nosotros lo sabemos, si nosotros lo aplicamos y nos dedicamos solamente con ese patrón, podemos ser rentables. No puedo saber más cosas, pero yo sé que cuando una vela tiene mecha en el mismo sentido del movimiento y meto esa operación, si sé que de un 70%, un 75% se va a cumplir y me sé el setup o me sé los procedimientos que me dio Alfredo, tendré mayor efectividad para que se cumplan la mayoría de las veces. Entonces no tengo que aprender más nada. Yo con ese tipo, con esa sola estrategia de vela de relleno, yo puedo hacer tranquilamente mis 3 o 5 operaciones diarias, si pare de contar. Con eso puedo arrancar, con eso puedo ser rentable y ya más adelante le voy metiendo otra estrategia adicional y otra más y ya voy durando menos tiempo en el mercado. Me pongo a operar vela de relleno, solamente me puedo demorar 1 hora haciendo 2 o 3 operaciones. Aprendí otra estrategia, la estrategia de rechazo, que es la mecha en sentido contrario. Ya la voy dominando, la aprendí a dominar, entonces ya tengo la vela la estrategia anterior que fue la vela de relleno y ahora tengo la vela de rechazo que ya también aprendí a dominar. Entonces tengo 2 estrategias, entonces ya me demoraba 1 hora para hacer 3 operaciones, ahora me puedo demorar 45, 40 minutos. Después vengo y hago otra estrategia, la estrategia de rompimiento y continuidad. La aprendí a dominar, ya tengo 3 estrategias de continuidad. Entonces ya domino 3 estrategias del mismo, que es continuidad. Ya domino esas 3, ya yo en 20 minutos estoy fuera del gráfico. Y así vamos avanzando poco a poco. Y tratemos de aprender, ¿cómo se llama? Tratemos de aprender sobre una misma metodología. Si nosotros vamos a hacer giro, aprendamos a hacer giro. Si vamos a hacer continuidad, aprendamos a dominar los patrones y la estrategia de continuidad. Pero entonces a veces siempre queremos dominar giro, continuidad, en tendencia y en consolidación, y no terminamos dominando ni consolidaciones ni tendencias. No sabemos qué es una tendencia fuerte, qué es una tendencia débil, qué es una tendencia saludable, no lo dominamos todavía. Entonces nos tratamos de meter con tantas cosas, sobre todo los novatos quieren meter y absorber tanto conocimiento y se pierden en YouTube. Entonces, si un trader es novato, primero aprendan a conocer la plataforma, después aprendan lo que es soporte y resistencia, lo que es la estructura del mercado. Si ustedes aprenden eso y cogen lo que yo les enseño, lo demás les va a sobrar. Y entre más novatos sean y menos se hayan metido con indicadores, con las metodologías que les